Bienvenidos a nuestro curso de razonamiento verbal. Hoy presentaremos oraciones incompletas, principios, fundamentos y ejemplos del ejercicio. Objetivos. Relaciona palabras o términos claves apoyándote en fundamentos lógicos. Completa las oraciones con palabras identificando la relación lógica existente. Discrimina las palabras intrusas que se desvinculan de una relación lógica para la construcción sintáctica. Considera los criterios de selección para la resolución de una oración incompleta. Completa adecuadamente un conjunto de oraciones con palabras propuestas. ¿Qué es una oración? Es una unidad autónoma del discurso, formada por elementos reunidos según ciertos principios, que tiene una determinada entonación y que representa cierto significado. Por ende, podemos decir que el ejercicio de oraciones incompletas puede ser comparado con un juego de rompecabezas verbal. Su finalidad es medir la capacidad que posee el evaluado para restaurar el sentido de un sistema gramatical incompleto. Las oraciones incompletas plantean una múltiple gama de situaciones sobre múltiples materias o circunstancias. Sin embargo, este tipo de ejercicio no pretende evaluar conocimientos específicos de historia, geografía, literatura u otra ciencia. Representación. La oración incompleta es el sistema gramatical donde se ha suprimido de manera intencional uno o más términos, por lo que ha perdido su coherencia inicial. Definimos que es un sistema gramatical porque se trata de un conjunto ordenado de palabras, donde cada una de ellas, de acuerdo a la función que cumple, contribuye con el objeto común de comunicar un mensaje. Rastros verbales y sentido contextual. Para poder reconstruir correctamente nuestro ejercicio, debemos descubrir las palabras que son rastros verbales, que otorgarán el sentido buscado del texto dentro de una perspectiva en conjunto o contextual. Los rastros verbales nos permiten completar el pensamiento específico que el autor nos quiere transmitir en la oración. En toda oración incompleta encontramos diferentes opciones que pueden encajar en el espacio o en los espacios en blanco. Sin embargo, la resolución del ejercicio dependerá de la información proporcionada por el sentido contextual de la construcción. Solo una alternativa será la más clara y lógica. Recomendaciones. Frente a un ejercicio de este tipo no se debe tantear mecánicamente con las alternativas, pues ese procedimiento no te conduce a la respuesta, más aún te confunde. Por el contrario, hay que analizar el enunciado y deducir las palabras faltantes que nos permiten devolver el sentido completo a la oración. Los ejercicios de oraciones incompletas utilizan como base, generalmente, oraciones compuestas adecuadamente enlazadas con dos espacios en blanco. Criterios. ¿Qué criterios debemos tener en cuenta para resolver estos ejercicios?
En esencia son tres. El primero, conocido como consistencia lógica, el segundo, corrección gramatical, y un tercero conocido como precisión semántica. Veamos a continuación el primero de ellos. Consistencia lógica, llamado también criterio de fondo, se refiere a la solidez estructural de la oración. La oración debe completarse con la alternativa que le otorgue un sentido claro y coherente, evitando incurrir en contradicciones o absurdos. Veamos el siguiente ejemplo. El estímulo y el carácter esencial de algunos pintores radica en el contraste de y oscuro de sus obras. Al comparar los vacíos existentes con las alternativas planteadas, nosotros observamos que existen ciertas palabras como las que estamos señalando a continuación, pintores, contraste, oscuro, a las cuales vamos a denominar rastros verbales. Y en el uso aplicativo de nuestros términos, hacemos la comparación con nuestras alternativas y escogemos, en este caso, la respuesta letra D. Criterio número 2. Corrección gramatical, criterio de forma. Se refiere al uso correcto del idioma. Se debe completar la oración evitando transgredir las normas del uso del idioma. Esto implica no cometer errores en la concordancia gramatical, repeticiones innecesarias, redundancias, entre otros. Veamos el siguiente ejemplo. Tales no cayeron en oídos sordos, puesto que inmediatamente todos se pusieron para lograr el objetivo común. De igual manera, al observar la oración y al encontrar nuestros rastros verbales, nos damos cuenta que esta oración es una frase en común, utilizada de manera cotidiana o como frase tradicional. Por ende, para poder completar nuestra respuesta, consideremos ese aspecto. Tales palabras no cayeron en oídos sordos. Criterio número 3. Precisión semántica, que también es un criterio de fondo. Se refiere al empleo de la palabra más idónea de acuerdo a la exactitud de su significado al estilo del autor. Entre las opciones que nos ofrecen podemos encontrar términos que son sinónimos entre sí en cualquier contexto. En estos casos debemos escoger el término adecuadamente. Términos más precisos para la ocasión indicada dentro del marco oracional que nos permita la oración, respectivamente. Veamos el siguiente ejemplo. Para un magistrado, es decir, para esos hombres de leyes que aún sueñan con que la justicia sea superior a las pasiones, no existe. Y al observar nuestra oración, nos damos cuenta que hablamos de un hombre de ley. Este hombre de ley, nuestro rastro verbal, es un magistrado, y por ende lo que busca este magistrado de alguna manera es la justicia, la honorabilidad. Por ende, lo contrario sería lo que no debe existir. Bajo esa consigna, la respuesta más lógica, por condición semántica, sería la letra A. Probo, que significa honestidad, y tarifa en el sentido de una coima o un delito de cohecho, respectivamente. Conclusiones. Leer y analizar el enunciado del ejercicio, examinándolo y relacionándolo de acuerdo a sus segmentos informativos, nos permitirá descubrir la idea que encierra el ejercicio en un trasfondo por contenido.
Simultáneamente debemos identificar los llamados rastros verbales, también conocidos como indicios. Estos elementos nos van a permitir de alguna manera aumentar el sentido contextual de la construcción. Una vez que hemos entendido la idea en la oración incompleta, debemos tratar de completar la idea mentalmente, formando la construcción de manera absoluta de acuerdo al entendimiento de nuestra oración. Para determinar la respuesta válida debemos seleccionar entre las alternativas buscando los complementos pensados y probables equivalentes que pueda tener esta oración.